Me llamo Samuel, soy trailero desde hace 22 años. He manejado por carreteras donde la policía ni siquiera se atreve a detenerse. He atravesado tormentas que parecían arrancar el asfalto y he visto accidentes que todavía se me aparecen en sueños. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví aquella noche. Era un viaje como cualquier otro. Acababa de entregar un cargamento y regresaba hacia la empresa donde trabajo. La carretera estaba casi vacía, como suele ocurrir después de la medianoche. Solo el sonido constante del motor y el rechinido constante de las llantas contra el pavimento. A esa hora la mente se pone rara. Uno empieza a pensar demasiado. La radio apenas agarraba señal, así que la apagué. El silencio dentro de la cabina se volvió pesado, casi pegajoso. Fue cuando me llegaron unas ganas incontrolables de ir al baño. Intenté aguantar. Un trailero aprende a aguantar muchas cosas en la carretera, pero aquello ya era imposible. Busqué hacia ambos lados, buscando un paradero o una gasolinera, pero la carretera estaba vacía. Kilómetros y kilómetros de oscuridad. Entonces vi un pequeño espacio de terracería junto a la carretera, cerca de lo que parecía ser un bosque. No me gustó la idea. Los traileros sabemos que detenerse en medio de la nada no es buena idea, pero el cuerpo manda, así que reduje la velocidad. Giré el volante y estacioné el tráiler. Apagué las luces principales, dejando solo las intermitentes encendidas. El silencio que cayó sobre el lugar fue de inmediato. El motor dejó de vibrar y por un segundo sentí como si el mundo dejara de moverse. Tomé mi linterna y bajé de la cabina. El aire era frío, demasiado frío para esa época del año. Frente a mí se extendía el bosque, árboles altos, delgados, que parecían clavarse en la oscuridad del cielo. Las ramas se movían apenas con el viento, produciendo un murmullo que me hizo sentir incómodo. Me adentré unos metros entre los árboles, lo suficiente para no perder de vista el tráiler desde donde estaba. La luz de la linterna apenas alumbraba un pequeño círculo frente a mis botas. Mientras hacía mis necesidades, traté de no pensar en lo extraño que se sentía aquel lugar. Pero entonces lo escuché, un llanto débil, agudo, el sonido de un bebé. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una broma. A esas horas, con el cansancio acumulado, el cerebro puede inventar cosas. Pero el llanto volvió a escucharse, más claro, más desesperado. Un recién nacido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué demonios hacía un bebé a medianoche en medio de un bosque? Apagué la linterna por un segundo. Me quedé en silencio para escuchar mejor. El llanto continuaba. Era real. Pero lo extraño era que no parecía venir de un solo lugar. Era como si rebotara en los árboles, como si el bosque entero estuviera llorando. Encendí la linterna de nuevo y miré hacia el tráiler. Seguí ahí, silencioso, esperándome en la oscuridad de la carretera. Por un momento pensé en ignorarlo, subirme a la cabina, arrancar e irme. Pero algo dentro de mí no me dejó hacerlo. Si había un bebé abandonado en el bosque, no podía simplemente marcharme. Así que avancé. Mis botas hacían crujir el camino con cada paso que daba. Las ramas rasgaban mis brazos mientras me abría paso entre ellas. El llanto seguía guiándome. A veces parecía estar a mi derecha, luego adelante, luego detrás. Era confuso, como si alguien estuviera jugando conmigo. Me detuve varias veces tratando de ubicar realmente cuál era el origen del sonido, hasta que al final lo vi. Entre los árboles apareció un pequeño claro.
y en medio del claro había una cabaña vieja, torcida, como si el bosque estuviera tratando de devorarla. Las paredes estaban ennegrecidas por la humedad y el techo parecía a punto de derrumbarse. Pero lo que hizo que mi estómago se encogiera fue ver que dentro de la cabaña había luz, una luz débil, temblorosa como la de una vela casi a punto de apagarse por el viento. El llanto del bebé venía de ahí. En ese momento tuve una sensación muy clara, una sensación que los traileros aprendemos a escuchar. Algo no estaba bien y aún así caminé hacia la puerta. El claro estaba completamente en silencio, demasiado silencio, ni grillos ni viento entre las ramas. Tampoco escuché animales nocturnos. Nada. Era como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Me acerqué lentamente a la cabaña. El llanto del bebé ahora era más claro. Algo en ese sonido me erizaba la piel. No era solo el llanto desesperado de un recién nacido. Había algo extraño en él, algo áspero, como si la garganta que lo producía no estuviera hecha para llorar. La madera del porche crujió cuando puse un pie sobre él. La puerta estaba entreabierta. De su interior salía la luz amarillenta de lo que parecía ser una vela. Tragué saliva. ¿Hola? Nadie me respondió, pero el llanto continuaba. Empujé la puerta con la punta de los dedos. La bisagra chirrió lento, como si la cabaña se quejara de mi presencia. La luz de mi linterna se deslizó por el interior. Lo primero que noté fue el olor. Un olor húmedo, viejo, como madera podrida mezclada con algo más. Algo agrio, casi animal. Di un paso dentro. El piso de madera crujió bajo mis botas. La cabaña era más pequeña de lo que parecía desde afuera. Apenas una sala improvisada con algunos muebles viejos, una mesa rota y una silla vieja que parecía haber sido reparada muchas veces. Pero en medio de la habitación había alguien, una mujer. Estaba sentada en el suelo, sobre las tablas de madera. Se mecía lentamente hacia adelante y hacia atrás. En sus brazos sostenía al bebé. Su cabello era tan largo y enredado que caía hasta tocar el suelo. El vestido que llevaba estaba sucio, manchado de tierra y de algo más oscuro que no quise averiguar. La mujer seguía meciéndose, adelante, atrás, adelante, atrás. El bebé lloraba contra su pecho. Sentí que algo no estaba bien, muy mal. ¿Señora? La mujer levantó la cabeza muy lentamente. No pude ver su rostro porque el cabello le cubría casi toda la cara. Pero entonces habló y su voz me heló la sangre. Era una voz rota, cansada, llena de miedo. Por favor, se meció otra vez. Por favor, llévate a mi hijo. Sentí cómo mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué? Llévatelo antes de que él llegue. Su cuerpo empezó a temblar mientras hablaba. Por favor, llévatelo. Llévatelo. La repetición era desesperada, casi automática, como si esas palabras fueran lo único que quedara en su mente. Me acerqué un poco más. Cálmese, señora. ¿Qué pasa? Ella levantó lentamente al bebé en sus brazos, como si quisiera mostrármelo. Llévatelo, por favor. La luz de mi linterna cayó sobre el pequeño, y entonces di un paso hacia atrás. Ese bebé no era humano. Su piel no era rosada y suave como la de un recién nacido.
Era gris, verdosa, cubierta de pequeñas escamas brillantes. Sus manos, o lo que deberían ser sus manos, tenían dedos demasiado largos, terminados en pequeñas garras negras que se aferraban al vestido de la mujer. Pero lo peor fueron sus ojos. Estaban abiertos, completamente abiertos, y brillaban con un color amarillento que reflejó la luz de mi linterna. El bebé dejó de llorar por un segundo y me miró. Sentí un frío recorrerme por todo el cuerpo. «Por favor, llévatelo antes de que su papá llegue». En ese momento algo resonó afuera. Un gruñido, algo que parecía más bestia que animal. Era algo grande, algo muy grande. Algo pesado caminaba entre los árboles. Las ramas comenzaron a quebrarse en la oscuridad. ¡Crack! 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 La mujer entró en pánico. Sus ojos se abrieron con terror. ¡Ya viene! ¡Está cerca! El bebé volvió a llorar, pero esta vez su llanto ya no sonaba humano. Era un chillido, agudo, animal. Sentí cómo el miedo me paralizaba y en ese momento entendí algo horrible. Si esa cosa afuera era el padre, entonces lo que yo tenía frente a mí no era un bebé, era la cría de un monstruo. El gruñido volvió a escucharse, más cerca. Esta vez hizo vibrar las paredes de la cabaña. Algo enorme estaba caminando entre los árboles. Lo supe por la forma en la que se quebraban las ramas. No era un animal pequeño moviéndose entre la maleza. Algo pesado, algo que no se preocupaba por hacer ruido. Algo que sabía que todo el bosque le pertenecía. La mujer apretó con más fuerza a la criatura contra su pecho. Sus manos temblaban. ¡Vete! ¡Corre! El bebé, o lo que fuera, volvió a emitir ese chillido horrible que parecía rasgar el aire. Entonces se escuchó un golpe contra la pared exterior de la cabaña. ¡Bum! Toda la estructura se sacudió. El polvo cayó del techo. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera pensar. Di media vuelta y corrí hacia la puerta. Apenas crucé el umbral cuando escuché otro golpe detrás de mí. ¡Crack! Algo había golpeado la pared con suficiente fuerza como para romperla. No miré atrás, no quise saber qué estaba entrando ahí. Corrí entre los árboles como si el mismo diablo estuviera detrás de mí. Las ramas me arañaban la cara y los brazos. Pero lo peor era lo que escuchaba detrás de mí. Algo venía, algo enorme. Las ramas se partían, los troncos crujían. El suelo vibraba con cada paso de aquella cosa. Y su respiración, Dios mío, su respiración, grave, pesada, un jadeo que rezumbaba en la oscuridad. No era un oso, yo he visto osos. Esto era distinto, mucho más grande. Corrí tan rápido como pude hasta que vi algo entre los árboles. Las luces intermitentes de mi tráiler. Nunca en mi vida había sentido tanto alivio al ver esa cabina. Salí del bosque casi tropezando y corrí hacia la cabina del lado del conductor. Mis manos temblaban mientras buscaba la manija. Abrí la puerta, subí de un salto y cerré de golpe. Metí la llave, el motor rugió al encender. Justo cuando estaba poniendo la primera velocidad, algo golpeó la puerta del copiloto. ¡Bum! La cabina entera se sacudió violentamente. El vidrio vibró, giré la cabeza por reflejo y por una fracción de segundo lo vi. No completo, no claramente, pero lo suficiente. Una silueta enorme encogida junto al tráiler, demasiado grande para ser un oso, demasiado alta. Cuando levantó la cabeza, su piel parecía oscura, irregular, como si estuviera cubierta
por algo más que pelo. Sus ojos reflejaron la luz del tablero. Brillaban con un color amarillento, el mismo color de los ojos del bebé. El monstruo soltó un gruñido que me atravesó el pecho como un martillazo. No lo pensé. Pisé el acelerador con toda mi fuerza. El tráiler avanzó bruscamente hacia la carretera. Escuché otro golpe en el costado de la cabina, mientras aquella cosa intentaba alcanzarme. Pero cuando las llantas tocaron el asfalto, la potencia del tráiler comenzó a ganar velocidad. 20 kilómetros, 40, 41. Miré por el espejo retrovisor. La criatura estaba en la orilla de la carretera. No me siguió, solo estaba ahí, respirando con furia, de pie. Entonces lanzó un rugido, un sonido tan profundo que sentí cómo me vibraban los oídos. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron las manos. Seguí conduciendo sin detenerme hasta llegar a la empresa. Cuando llegué, mis compañeros notaron que estaba pálido. Les conté todo, cada detalle, pero nadie me creyó. Dijeron que seguramente había sido un oso, que el cansancio me hizo imaginar cosas. Incluso cuando les mostré la puerta del copiloto, la lámina estaba hundida hacia adentro, como si algo enorme la hubiera golpeado con toda su fuerza. Se rieron. «Un oso, Samuel», me dijeron. «Tal vez para ellos tenga sentido, pero yo sé lo que vi. He recorrido carreteras durante más de 2 décadas. He visto animales salvajes, he visto cosas raras, pero nunca había visto algo que caminara como ese monstruo, que respiraba como una bestia y tuviera ojos amarillentos, pero con un toque humano. Hay algo que todavía no puedo sacarme de la cabeza, algo que me despierta algunas noches, que mientras escapaba, mientras corría entre los árboles, escuché algo más, algo que no les conté a mis compañeros. El bebé, aquel bebé monstruoso, ya no estaba llorando, estaba riendo, y esa risa todavía la escucho a veces. Crister, Antítesis del Terror. Suscríbete y dime de qué parte del mundo me escuchas.